Y bienvenidos una vez más a esta presentación del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Cuerpo, Antropología y Teología del Amor, escrito por el doctor Óscar Perdiz Figueroa. Antes de empezar con nuestros excelentes invitados de esta noche, quisiera pedirles a todos que mantengan sus micrófonos apagados, que en dado caso de que si vean que se les corta la imagen, se les corta el audio, apaguen su cámara para que tengan una mejor visión del video y no carguen la banda ancha de su internet. Les pido también que no hagamos ningún comentario adicional en el chat. Habrá un momento al final de esta presentación en donde cada uno de ustedes podrá hacer algún tipo de pregunta al respecto y profundizar en los temas que ahora nos van a exponer, ¿no? Principalmente basados en esta gran obra que, como algunos de ustedes sabrán, es una segunda edición del libro. Entonces, nos complace tenerla con ustedes y compartírselas después de un gran esfuerzo que esta segunda edición implicó. Pues para no generar mayor preámbulo, quisiera presentar a nuestro primer invitado de esta noche, que es el doctor Alejandro Landero. El doctor Alejandro Landero es una persona casada y padre de 4 hijos. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Ha sido regidor y legislador federal y local, entre muchas otras cosas. Y actualmente es el director de formación integral de la Red de Universidades Anáhuac y catedrático de las materias Inteligencia Contextual, Desarrollo Social y Comunicación Asertiva. Asimismo, es consultor en formación de liderazgo y narrativa pública. Sin más, porque me podría extender leyendo el currículum del doctor Alejandro Landero, le cedo las cámaras y los micrófonos para que inicie este gran evento y presentación del libro. Hola, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por los que nos ven en este momento en vivo y los que nos verán después a través de nuestras redes y canales. Bueno, pues para mí es enorme presentar esta segunda edición de este gran texto, Amar, Misterio y Proyecto, de nuestro querido profesor Óscar Perdiz, uno de los profesores pues, más queridos de nuestro Instituto Juan Pablo II. Me parece además sumamente pues, simbólico hacer esta presentación al término de este mes, de septiembre, un mes que ha sido y será un paradigma, un mes muy duro para nuestro país por lo que se ha aprobado desde la Suprema Corte de nuestro país, donde se han tomado determinaciones muy claras contra la vida, la justicia y la libertad. Se ha abierto la caja de Pandora con consecuencias pues, sumamente dramáticas para las mujeres y para miles de seres humanos no nacidos y para la sociedad en su conjunto. Pero esta cultura del descarte, esta cultura pro aborto es en realidad solo la punta del iceberg de una serie de situaciones, de conductas, de un profundo desorden en el campo de la sexualidad, un profundo desorden y una profunda confusión que se manifiesta pues no solo justamente en el tema de esta cultura del descarte proabortista, sino también en la pornografía, en el abuso hacia la mujer, en el desprecio de la vida, en la ideología de género y muchas otras cosas que estamos viendo y que pues conducen a una sociedad más injusta, más violenta y sobre todo también más cosificadora.
¿Dónde nace esta situación? Justamente el autor, el doctor Oscar Perdiz, hace un reporte histórico en el tercer apartado de este libro, donde va hablando, ¿no?, de diversas olas, pero hay un punto de inflexión, que es uno de los puntos de inflexión más cercanos que tenemos, que es precisamente, y que también lo trata el doctor Oscar Perdiz, que es la revolución sexual de los años 60 del siglo pasado. ¿Y por qué es tan importante estudiar la revolución sexual que aparece aquí en el libro? En la revolución sexual hay un nuevo paradigma, que es el paradigma que hoy en los medios de comunicación, en los libros de texto de educación sexual y en muchos otros elementos, que es el paradigma de la cultura del deseo, de este deseo arbitrario que se pone como el máximo hiperbién al que se tienen que supeditar todos los otros valores, bienes, normas, tradiciones, etcétera. Es decir, la cultura del deseo arbitrario es la cultura del paradigma actual que está rigiendo no solo las relaciones, sino que está configurándose en un orden, y se puede llamar más bien en un desorden legal. Josep Miró, este pensador catalán, precisamente dice cómo la cultura del deseo termina convirtiendo a la persona en objeto. Cuando el máximo bien al que se tiene que supeditar todos los normas es mi puro deseo, entonces yo termino convirtiendo al otro sujeto en objeto. Y por eso estamos viendo pues una cultura de más violencia y de más cosificación. Por eso hoy podemos decir, después de ya más de 50 años, que la revolución sexual fue en su triunfo. La revolución sexual ha fracasado. Este marxismo freudiano que buscaba liberar al ser humano de las relaciones capitalistas y de las relaciones cosificantes, en realidad ha metido a la sociedad laberinto aparentemente sin salida, ¿no? Lo vemos precisamente, por ejemplo, en cuestiones como la pornografía, donde pues hoy más que nunca pues la mujer está siendo expuesta, especialmente la mujer, a una cosificación mercantilista, ¿no? Algo que los marxistas freudianos pues habrían que verlos cuál sería hoy su reacción al mercantilismo de la mujer. ¿Qué tenemos que hacer para hacer frente a esta cultura del deseo? Pues precisamente el libro del doctor Oscar Perdiz nos da claves muy importantes. Y me parece que aquí está la ruta precisamente a este laberinto. Lo que tenemos que hacer es proponer frente a la cultura del deseo arbitrario una cultura del amor, de la responsabilidad y de la auténtica libertad. Esta es la única salida a la esquizofrenia que estamos viendo hoy, ¿no? Frente a esas personas que se manifiestan en la tarde contra esa cultura de la violencia hacia la mujer, cuestión que todos compartimos, el manifestarnos hacia esa violencia, pero que en la mañana votan leyes precisamente a favor de esta cultura del deseo arbitrario. Así que el camino es construir una alternativa. Y este libro precisamente trata de construir una alternativa al deseo arbitrario y cosificante, que no es la salida que plantea hoy el feminismo radical, que es una salida a través de la dialéctica varón-mujer, ¿no? Que precisamente lo que se trata es de generar una mayor dialéctica frente a los abusos, pues entonces, ¿no?, ahora se requiere una dialéctica, contraposición sustantiva entre varón y mujer.
es como plantea la ideología de género frente a la injusticia que a veces las relaciones en el campo varón-mujer, lo que hay que hacer es deshacer el género, ¿no? Como plantean y como en la ruta final de muchas vertientes de la ideología de género. Ninguna de estas son las dos salidas. Lo que hay que hacer es precisamente reconstruir la alianza varón-mujer, que es la alianza que precisamente hace posible el futuro de la civilización. Esta alianza, pues, está sostenida por el matrimonio, pero está sostenida no solo por el matrimonio, sino a la vez por el amor que se debe de dar en las relaciones y, lógicamente, en el matrimonio. Alianza, por lo tanto, sostenida en el amor verdadero y en... Así que esa es la ruta que nos va proponiendo el autor, una ruta que tiene elementos antropológicos, filosóficos, históricos, sociológicos, y por eso el libro te atrapa, ¿no? Te atrapa porque te hace conducirte por una historia llena de elementos tanto filosóficos como de otras ramas, como la teología, la sociología. Pero ¿cómo hacer pasar precisamente de esta cultura del deseo arbitrario que genera violencia y cosificación a una cultura precisamente del amor verdadero y la verdad del amor? Pues eso es posible saliendo y escapando de la masificación. Elementos también muy importantes del libro al inicio, cómo tenemos que escapar del hombre masa, ¿no? Este hombre, como dice el libro, es lo propio del hombre masa es pertenecer, dice, a la corriente y dejarse arrastrar y vivir porque sí. La masa es la comodidad, lo inmediato, y es sobre todo no una suma de personas, sino una actitud. Esta cultura del deseo arbitrario se ha hecho posible, se ha puesto, porque va acompañada de un hombre masa que está siendo indiferente, es acrítico y se deja pues, simplemente llevar por la cultura actual. ¿Qué tenemos que hacer frente al hombre masa? Pues formar, y este libro es un excelente instrumento para llegar a la hondura de una propuesta nueva en educación de la sexualidad, del amor, a una nueva juventud inteligente, valiente, creativa, fecunda, que precisamente logre la cultura del deseo arbitrario que nos ha dejado la revolución sexual con todas las consecuencias que estamos viendo ahora. Esta nueva cultura del amor verdadero y de la verdad implica precisamente adentrarnos en el misterio y en la gramática del amor. Y quiero señalar, para ir concluyendo, pues 5 elementos claves que en el libro se van abordando. Hay muchísimos más, pero quisiera señalar estos, ¿no? El primero es precisamente el descubrir esta gramática del amor, que significa descubrir el origen, nuestro origen, en el sabernos amados. Nuestro origen tiene como origen amor y también tiene un sentido de amor. La primer clave de la gramática, por lo tanto, el amor, es descubrir nuestro origen como seres amados y nuestro telos, nuestro sentido como seres llamados al amor. Ese es el primer elemento clave de una gramática del amor. El segundo es precisamente que el ser humano se conciba en su dignidad como un fin en sí mismo y no como un medio. Hoy lo que reina son relaciones, decíamos, cosificantes, donde la persona se instrumentaliza, incluso a veces se deja instrumentalizar, y esto va provocando muchísimas heridas en el corazón, que hoy los vemos. Y luego no solo heridas en el corazón, sino enfermedades venéreas, embarazos no planeados,
de una serie de elementos y violencias, ¿no? Así que concebirnos como fines y no como medios es la segunda clave que fui sacando de este libro, de esta gramática del amor. La tercera es indudablemente redescubrir el significado del cuerpo y por lo tanto la redención del cuerpo. En el cuerpo está nuestra misión, está nuestro significado, y en el cuerpo el ser humano descubre la racionalidad, la complementariedad, también su vulnerabilidad, la necesidad del otro, y todo este significado del cuerpo pues es tratado y develado de forma maravillosa en el texto. Cuarto elemento es también configurar un proyecto de vida para no sucumbir al momento. Lo que requiere hoy la gramática del amor es apostar por un proyecto de vida, no por fragmentos de experiencias de vida. Así que configurar un proyecto de excelencia, es decir, excelsus, que mira al cielo, que apuesta a lo grande, es otro elemento fundamental en la gramática del amor, para no conformarse simplemente con migajas de cariño, sino hacer un proyecto de vida profundo de amor. Y por último, pues ello requiere trabajar en toda una lógica del don, en saber precisamente amar, en generar toda una educación de virtudes que nos permita darnos y vencer la lógica del cálculo. Una lógica del cálculo que es egocéntrica, una lógica del cálculo que es incapaz precisamente de ser fecunda. Solo la lógica del don vence a la... Así que origen, sabernos amados y llamados al amor. 2, considerarnos siempre desde nuestra profunda dignidad, no como medios. 3, develar el sentido y el significado del cuerpo. 4, construir un proyecto de vida, de una vida grande, de un amor grande. Y 5, vivir bajo la lógica del don y no del cálculo. Son algunas pinceladas de esta gramática del amor que nos ofrece el doctor Óscar Perdiz. Muchas gracias por esta nueva edición, este libro que ha sido replanteado en algunas de sus partes y que ha quedado también gracias aquí a Jerónimo, una edición muy leíble, muy elegante, en un formato que permite disfrutarse mucho. Así que no se lo pierdan, tienen aquí un regalo de sabiduría de muchos años del doctor Óscar Perdiz, de sus maestros de la comunidad del Instituto Juan Pablo II. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por estas palabras, ¿no? Que sin duda me quedo con la parte en la que nos compartes, que la revolución sexual ha fracasado. Y ahora este libro nos da esas señales para seguir viviendo en plenitud del amor y nos da esa formación necesaria para nuestros tiempos, para poder educar el tema del amor y la educación sexual, ¿no? Y estos 5 elementos con los que has cerrado son fundamentales y claves. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos esta experiencia o este libro hecha experiencia en tu vida, ¿no? Gracias, un abrazo. Igual, Alejandro. Ahora continuemos con nuestros invitados de esta noche, nuestra segunda invitada de esta noche, que es la maestra Ana María Renner. La maestra Ana María Renner es actualmente la directora de uno de nuestros institutos, ubicado en la sede de Puebla. Entonces, pues, sin más preámbulos, Ana María, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada agradecer a Óscar por haberme invitado. Para mí es un honor. Les quiero compartir que esta es la tercera vez que yo leo este libro. La primera fue como alumna de él en el diplomado de Teología del Cuerpo
Él todavía no lo sacaba el libro, pero ya lo tenía escrito, entonces nos iba mandando poquito a poco capítulos. Entonces lo pude leer desde el tema que estábamos viendo de las catequesis de San Juan Pablo II, entonces fue fascinante. La segunda vez fue cuando ya sacó el libro. De hecho, en Puebla le hicimos una presentación. Uno de nuestros grandes profesores, el profe Blázquez, hizo una presentación excelsa, maravillosa. Y la tercera vez fue cuando Óscar sacó su siguiente edición y me pidió que le hiciera la presentación. Entonces, bueno, pues yo les quiero compartir un poco de lo que trata el libro y lo que yo encontré, pues verdaderamente auténtico y novedoso. El reto que se propone el autor es tan ambicioso como simple: descubrir la verdad de la propia vida, por uno mismo, y atenerse a las consecuencias. Al parecer, la vida tiene sentido solo desde el amor. Esta es una huella que encontramos en cada clase que imparte nuestro querido profesor Óscar, ya sea una clase de filosofía, de teología del cuerpo o de arte, sus tres grandes pasiones. Óscar da mucha importancia a la historia y nos pide observar y contemplar la realidad como medios para conectarse con el misterio. Para Óscar, detrás de cada persona hay un gran misterio o proyecto de Dios sobre él. Este misterio se tiene que descubrir y realizar. Un misterio, nos dice, es un proyecto que se va descubriendo dramáticamente, dando sentido a la vida. Siempre queda más por descubrir y encarar. El trabajo que hoy estamos compartiendo es un gimnasio del pensamiento y del amor. Hay que ejercitar los músculos de la mente y del corazón. Es una invitación al lector a aferrar la propia vida irrepetible que está llamado a resolver en el misterio del amor. Urge también definir la familia. Por lo pronto, parece que la familia será fuerte si lo es el matrimonio. Lo que da fuerza al matrimonio es el amor, y el amor está íntimamente relacionado con la sexualidad. Hay que leer también esta obra en clave de contemplación y reflexión. El amor es el tema central de esta obra. La familia, su preocupación más diligente. En la primera parte del libro se contempla la situación actual. Y aquí hay que preguntarse qué es la realidad, la verdad y la persona. De ahí, descubrir que a través del cuerpo sexuado, su vocación está en el amar. En la segunda parte, el autor se adentra en el tema del amor. Se descubrirán los grados y el orden de los amores, como nos mencionó Alejandro. Esto nos ayuda a esclarecer qué es la familia y que está haciendo un esfuerzo por redescubrir esta gramática del amor que Alejandro nos definió ante la pobreza de los afectos actualmente. La tercera parte, que para mí es la más novedosa, constituye una lectura nueva y fresca de las Escrituras, vistas como una historia unitaria de amor dentro de una boda judía. Sí, así como se los digo, una boda judía, esas son las Escrituras. Y bueno, por supuesto que este trabajo es en gran parte una apuesta por la familia, que es totalmente la misión que tenemos aquí en el instituto. El autor también nos dice que hoy urge una reflexión filosófica y teológica de la experiencia, más allá del puro bienestar, de la ideología en turno o de la obediencia a principios muy buenos, pero impuestos desde fuera. La crisis hoy, más que económica, es de recursos naturales. Es principalmente una crisis de la persona. El principal recurso parece que se agota. En todo momento, el autor nos pide ir a las raíces, ya sean etimológicas o al origen de las cosas, para de ahí empezar a plantearnos preguntas tan importantes como ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y navegar a lo profundo o vivir metafísicamente significa vivir apegado a la realidad, observar, reflexionar y tomar conciencia para actuar. Esas palabras, Óscar nos las repite en cada clase. Siempre debemos de estar apegados a la realidad, observando, reflexionando y tomando conciencia, para de ahí ya salir a la acción. En esto consiste la filosofía, buscar el sentido de mi vida.
primera realidad con nosotros. Hay que buscar la verdad sobre las realidades más íntimamente humanas, como son la sexualidad, el amor, el matrimonio y la familia. El autor define que la verdad es el apego a la realidad. Esto se da en una relación de adecuación de nuestra mente con la realidad. La realidad no se aprende, se experimenta y se interpreta, pero debemos de partir de la evidencia. Y esta obra es un camino de acompañamiento para que el amable lector, si quiere, descubra por sí mismo la realidad. Nos dice que la antropología es el estudio del hombre a la luz de la razón. Y la antropología adecuada, de la que hablaba el Papa San Juan Pablo II, nuestro querido fundador, es el estudio del hombre a la luz de la razón y de la revelación, pero siempre partiendo de lo evidente y de la experiencia. Hay que partir de uno mismo. Cada uno es la realidad radical y el punto de partida. Esto revela ya el misterio de la persona. Aquí encuentran pistas de las palabras del título de nuestra obra. La persona es una presencia más que una sustancia. Hallamos así que la persona es simbólica y análoga. Se presenta como un alguien que tiene una historia. La persona es libre, está llamada a la perfección, y esta perfección humana se manifiesta especialmente en la posesión del propio yo, en mi autoposesión. La persona es una realidad amable. El amor es la principal vía de esta personalización. Todo lo anterior revela que el hombre es persona, una presencia espiritual o un misterio que se revela parcialmente a través del cuerpo. La corporeidad es expresión de una interioridad. El cuerpo humano está impregnado de humanidad. Ser corpóreo es estar irremisiblemente en el tiempo y ese espacio, en continuo movimiento, y así se es un espíritu encarnado. La corporeidad también es sexo, del latín sacare, septum. Sexo significa separación o separado. Por lo tanto, hace referencia a una disyunción, al hecho de que se puede ser humano según dos de las posibilidades, hombre o mujer, y cada uno está instalado en una condición sexual. Lo sexual, nos dice, se refiere a los actos y al ejercicio que implica directa o indirectamente la genitalidad. Pero la sexualidad es, sobre todo, la instalación desde donde se actúa el proyecto de vida. Es el trampolín desde donde cada uno proyecta su vocación al amor. La sexualidad humana es un punto de partida para hacerse a uno mismo, mediante esta llamada a la donación de sí. Tiene aspectos objetivos, pero se resuelve en la propia conciencia como una tarea y un proyecto que descubrir juntos. A mí algo que me encanta de este libro es que el autor es un firme promotor de la mujer. Y en este libro nos describe cómo, en los últimos decenios, las mujeres hemos sufrido tantas transformaciones como el varón lo ha hecho en milenios. Y el resultado general ha sido la desvalorización del trabajo femenino. En la mentalidad revolucionaria, el trabajo fuera de casa significa una liberación de la mujer, pero en realidad significa la esclavitud para muchas, que tienen que desempeñar dobles ocupaciones de la casa y familia junto con las labores profesionales. La educación y la religiosidad y los valores le daban a la mujer una influencia especial en la sociedad, pues eran tareas femeninas, pero se comienzan a descuidar. Con ello, la mujer ha perdido influencia real en la sociedad y han surgido nuevos y graves problemas, como la soledad de los hijos y la falta de educación y valores. El autor nos plantea el proponer esquemas femeninos al trabajo profesional de la mujer, como medios tiempos, trabajar desde casa o evitar la discriminación de la mujer por el embarazo. En el segundo capítulo, el autor tratará de definir el amor. Se descubrirán sus grados y se verá que más allá de un sentimiento es un arte, y en el arte es necesaria la teoría y la práctica.
Aquí sí les digo que encontramos una huella enorme de nuestro autor, porque recuerden que el arte es una de sus 3 pasiones. El amor se presenta como un enigma o como un misterio. El misterio, en sentido real, es un proyecto o designio sobre una realidad que se revela poco a poco y está llamado a descubrirse. Descubrir cada uno el misterio de su existencia es tarea de toda la vida. El amor es, en primer lugar, una palabra que se aplica a muchas realidades muy diferentes. Sentimientos, pasiones, afectos, enamoramiento, donación, relaciones sexuales, posesiones y dependencias, y en algunas lenguas hasta cosas y animales. El amor, más que un enigma o problema, es un misterio y revela que el hombre no es una realidad problemática o enigmática, sino mistérica. Ahora viene la novedad de este libro para mí, que es que el autor presenta a la Biblia como la narración de una historia de amor. La primera vez que tomé una clase con el profesor Oscar, estas palabras me sonaron como una locura, pero una locura intrigante. Nunca antes había escuchado decir algo remotamente parecido de la Biblia. Y conforme fuimos avanzando en la clase, y pintó sobre el pizarrón una línea curva y colocó en la parte inferior en las etapas del casamiento judío en Israel en tiempos de Jesús, y en la parte superior de la línea todos los libros de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Verdaderamente pensé que había perdido la cabeza, hasta que comenzó a describir los momentos de una boda judía que para mí eran desconocidos. Les platico un poquito. En Israel, el casamiento se realizaba en 2 momentos o ceremonias muy definidas, separadas por un año. La entrega de la novia al esposo y un año después, la cohabitación y consumación. Esta segunda ceremonia era mucho más festiva y larga. La primera ceremonia era relativamente sencilla y consistía en la entrega de la joven al esposo por parte del padre. Los esponsales, que así se le llama, consistían en que el muchacho pedía a la novia al padre de esta, llevando, según sus posibilidades, el ajuar. El pacto por el que eran considerados esposos se sellaba bebiendo de la misma copa de vino, mientras se pronunciaba una preciosa bendición. A partir de aquí pasaban 12 meses para dar lugar a la boda propiamente. Desde el momento de los esponsales, la novia era ya considerada y tratada como esposa. Después del contrato de esponsales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer. La boda era la segunda ceremonia y consistía esencialmente en 2 acciones fundamentales: conducir a la novia a la casa del novio y consumar la relación con ritos muy específicos. Las festividades del matrimonio podían durar desde una semana hasta un mes. Aquí acaba la narración de lo que era una boda. Ahora vámonos a la comparación, a la analogía que hace nuestro querido Oscar. La Biblia comienza con la aparición de su novia, que es el pueblo de Israel, desde su nacimiento y desarrollo hasta estar lista para los esponsales. Estos se dan en el desierto, donde se sellará el pacto con el acta de matrimonio, que son las tablas de la ley. Después, Israel recibirá el mojar o ajuar, que consiste en la tierra prometida, una tierra hermosa donde vivir, un hogar en el que ella puede pasear a sus anchas. Pero Israel cae en la infidelidad, comienza a coquetear con los demás pueblos, asume sus costumbres y quiere ser como ellos. Por esta razón insistirán en que quieren tener reyes, abandonando a Dios. Este adulterio se manifiesta en la injusticia, la idolatría y en la prostitución del culto. El esposo envía mensajeros, que son los profetas, para denunciar y recriminar sus abominaciones, para anunciar las consecuencias si no se arrepienten y para entregarle el libelo del divorcio.
a fin de repensar su propia vida. La novia se marcha a Babilonia. En la tierra ajena, ella no hace más que llorar la lejanía del esposo. Se arrepiente y promete un cambio de vida, pero el novio no se presenta. Pasado un tiempo, el novio demuestra que él es fiel. Acude al desierto por ella a consolarla y a prometerle que la boda, a pesar de todo, se va a celebrar. Ahora es él quien la consuela y la reanima, con la descripción de la boda que se celebrará. Le canta mientras se imagina la boda. Él vendrá entre sus amigos en una procesión mientras ella lo espera en medio de la noche y de sus amigas con antorchas, cantando para celebrar las ceremonias y los banquetes del festejo nupcial. Al final, él le revela entre cantos de amor su verdadera identidad. Yo soy tu creador, yo soy tu redentor, el que te trajo del desierto y quien te ha escogido con un amor de esposo para siempre. Es tal mi amor que he dado la vida por ti. La comunidad de Israel entiende que ese esposo no es cualquiera, sino el creador y redentor de todo. La esposa entonces se prepara para la celebración de la boda. Finalmente se celebra la boda y la consumación. A partir de ahí, cada vez que leo alguna parte de la Biblia, no puedo dejar de preguntarme, ¿a qué parte de la boda corresponde esto? Finalmente, ya para terminar, el autor nos revela que el matrimonio es el sacramento primordial, que de alguna manera existe desde la creación del hombre como cuasi sacramento. ¿Pero qué significa que sea sacramento? Sacramentum fue la palabra latina usada para traducir mysterion, proyecto. Significa la participación del hombre en el misterio del proyecto de amor de Dios. De ahí el nombre de nuestro libro, Amar, Misterio y Proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Mari, por compartirnos este viaje, ¿no? A través de este libro, y que sin duda me quedo con la parte en donde nos compartes que la crisis de hoy es una crisis de la persona, y que esta obra es un camino de acompañamiento para descubrir la verdad de nuestra esencia. Sin duda alguna, el tema central de este libro es el amor, y la familia es el principal canal para poderlo vivir. Muchas gracias por esta experiencia que has vivido a través desde la primera edición hasta esta última versión, me permitirá decir, mejorada. Muchas gracias, Jerónimo, y felicidades, Óscar. Muy bien, pues seguimos en este evento de manteles largos, ¿no? Ahora me complace presentar al licenciado Víctor Sampieri Rubán. Casado y padre de 3 hijos, originario de Jalapa, Veracruz, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, perteneciente a la red de universidades Anáhuac. Fue funcionario público dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Administración 2000-2006. Desde el 2005 hasta el 2019 colaboró en diversos cargos y responsabilidades dentro de la Fundación NEMI, y actualmente es el director nacional del Instituto Pontificio, del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Héctor, te dejo aquí a estas personas que están ávidas para escuchar estas palabras que nos quieres compartir acerca de este gran libro. Muchísimas gracias, Jerónimo, por tu presentación, y agradezco también la presencia de nuestro querido Alejandro Landero, de la maestra Ana María Renner y del autor que hoy nos congrega. Esta es una tarde de fiesta y de celebración. Es para nuestro instituto y para el proyecto editorial de esta casa, pues una gran jornada que queremos vivir con ustedes. Esta tarde no solo se efectúa una presentación literaria,
Lo que ya de suyo en un tiempo de urgencia cultural como el nuestro, siempre será motivo de alegría, sino que acudimos y somos testigos todos los aquí reunidos de un legado de pensamiento que se realiza en vida. Nuestro autor ha conjuntado una estafeta intelectual que se apresura a dejar de manera íntegra y generosa a toda aquella persona dispuesta a ir más allá de la experiencia alienadora de saberse uno más entre la muchedumbre. Este texto tiene, como un cofre que guarda el secreto solo para aquellos que tienen la llave, reservada su profundidad y encanto para aquellas personas que de corazón, intención y acción deciden a no resignarse a la vida de la masa. Esta es una herencia en vida para valientes, personas interesadas y dispuestas en acudir hacia el significado mismo de su experiencia desde la clave esencial, la llave maestra que abre todos los cofres, que es el amor humano visualizado desde la perspectiva de la fe. Amar, misterio y proyecto, antropología y teología del amor, en cuanto síntesis y plataforma para el diálogo actual alumbrado por la fe, constituye un verdadero regalo con la impronta de un obsequio cuidadosamente preparado y amorosamente entregado. Un regalo posible de admirar y contemplar en el sentido artístico, y apresuro la expresión, si se me permite utilizar el término, un sentido perdiciano, tan característico en el autor que hoy nos congrega. Pruebas de ello, muchas podemos encontrar en la extensión de la obra, puesto que desde el comienzo y hasta el final existirá en el autor el interés de ir precisando el alcance de la propuesta y resumiendo para el lector los aprendizajes, no simplemente para recapitular, sino para integrar de manera profunda el conocimiento que se va engarzando entre cada apartado de la obra. Hay una ruta implícita en la estructura propia del texto, a modo de una gran representación dramática, y como buena obra lo es en 3 actos que me parece pueden ayudarme ahora a presentar mi propia aproximación a la interpretación de la experiencia en cuanto lector y de alumno siempre atento al aprendizaje propuesto por este gran profesor de nuestro instituto. Como podríamos descubrir únicamente al revisar el índice, los 3 puntos cruciales, y de los cuales ya Ana Mari ha hecho un gran recorrido, van desde la antropología adecuada en cuanto a una respuesta a la crisis de identidad en el hombre del tercer milenio, la vocación personal al amor como proyecto y posibilidad de definirnos en cuanto personas, y por último, esta aproximación profunda a la teología del amor en cuanto propuesta concreta de pensamiento experiencial, más allá de la postura académica, sino como interpretación realizada en uno mismo, con solemnidad y respeto, con humildad y veneración, por el misterio que en sí mismo y en la cultura del verdadero encuentro esto implica. La vida de la persona es representada en el sentido dramático del texto como un proyecto en construcción, mediante los atributos que le son propios. Es siempre un proyecto convocado desde su origen a brindar una respuesta amorosa a la vocación que le brinda sentido definido a su vida. Misterio teológico revelado por y para la gracia que alcanza realización en la creatividad, la generosidad, la donación y la disposición al encuentro amoroso con todo lo que esto implica. Es esta, sin duda, una estafeta tripartita que nos es legada por el autor y que corresponde ahora a nosotros, los lectores, a los alumnos, continuar transfiriendo en las aulas, en los proyectos, en las organizaciones y en cualquier entramado social más amplio para descubrir y fascinarnos ante la aportación fundamental del amor como algo más que un producto comercial, sino como una dimensión fundamental de lo que nos hace humanos. Es también, hay que decirlo, una llamada a la conversión personal y familiar de nuestro contexto más inmediato. ¿Cómo llevar este aprendizaje a nuestras relaciones sustantivas de esponsalidad, de paternidad y de maternidad, de filiación y de fraternidad? He ahí una tarea escondida en pregunta que se decanta de las preguntas y reflexiones del autor, que sin duda este texto se convertirá en un referente de nuestro proyecto editorial en pos del cumplimiento de la misión y vocación de nuestro instituto. Antropología, vocación y teología, alianza tripartita que solo es posible en y desde el amor, revelando el misterio y el proyecto con el cual Dios nos ha soñado desde el momento
de llamarnos a la existencia. Gracias, Óscar, por cada palabra y por cada esfuerzo. Pedimos a Dios que premie en vida, en la presente y en la futura, el servicio intelectual que nos has prestado con tanta generosidad, tanto entusiasmo, tanta pasión y tanta dedicación. Enhorabuena por esta nueva edición del texto que está disponible ya para todos nuestros alumnos y toda la comunidad educativa del instituto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor, por estas palabras, ¿no? En donde sin duda la vocación personal al amor como un proyecto que está en construcción, ¿no? Esto nos invita a este libro a construir esta vocación y desarrollarla de una mejor manera en nuestras propias vidas. Ahora, pues el momento esperado de esta gran noche, el momento para que el doctor Óscar Perdiz nos comparta unas palabras sobre su experiencia, sobre lo escrito a raíz de este libro. Óscar, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues emocionado justamente por esta fiesta en la que nos encontramos. Como ha dicho Héctor, agradezco mucho al instituto la posibilidad de realizar verdaderamente esto. Y yo, desde antes de escribir el libro, y ya después, siempre lo he visto como un regalo, porque, un regalo que compartir, o sea, que he recibido una formación que no me la podía quedar para mí, sino que la tenía que compartir. ¿Y en qué contexto? Pues en el contexto de la problemática, o sea, a partir de la problemática que yo veía, que es doble, una problemática real, digamos, a todos los seres humanos nos cuestan las relaciones, el amor, en general las cosas, pero además tenemos unos modelos equivocados o insuficientes. Si a eso le añadimos la anestesia, el atolondramiento en el que vive la sociedad actual, anestesiada pues, por los ruidos, por las pantallas, por la aceleración, por el trabajo, por la música, etcétera, pues vamos perdiendo la capacidad para descubrir lo que verdaderamente somos y el material del que estamos hechos. Entonces nos vamos reduciendo, nos vamos destronando. Además, en la filosofía ha habido, bueno, y en general en la práctica, desde los últimos 500 años, ha habido como un destronamiento, un autodestronamiento más bien del hombre respecto a la realidad, a los animales, etcétera. Entonces, esta preocupación y, bueno, sobre todo el analfabetismo afectivo que se manifiesta de muchas maneras en la actualidad, por ejemplo, pues en la falta o en la escasez que tienen muchas personas, jóvenes y adolescentes sobre todo, para leerse a sí mismos, para interpretar sus propias experiencias, para expresarlas. Si el lenguaje se ha reducido brutalmente, de manera que pues, si tenemos 3 o 4 palabritas para expresar cómo nos sentimos, pero ni siquiera puede ser ayudado. Y eso es parte del analfabetismo. Otra manifestación del analfabetismo afectivo dentro de estos problemas reales es la incapacidad o la inhabilidad que muchas personas, sin culpa de ellos, tienen para amar, cuando lo que hemos venido a este mundo es a amar, dentro del laberinto que somos. Bien, pues quiero compartir con ustedes este regalo, y así lo considero, bueno, sin repetir lo que ya dijeron los amables expositores anteriores, que además han hecho pues, estupendos análisis sobre el contenido del libro. Yo quiero pues, así espigar algunos de los descubrimientos que fui haciendo en mi investigación, ya de muchos años, y que me llevaron tanto a escribir el libro como ya cuando estaba abocado a escribir el libro, fui descubriendo nuevas cosas. Bien, dije problemas reales, porque los seres humanos somos problemáticos. Más que problemáticos, somos mistéricos. O sea, somos como un laberinto que tenemos que un poquito reordenar, encauzar, y eso es absolutamente natural. Pero la segunda dificultad fue de metodología. A ver, ¿cómo
establecer un camino para amar, cómo ayudar verdaderamente, cómo acompañar, repitiendo todo lo de siempre, repitiendo una filosofía, digamos, clásica de siempre. Entonces yo ahí pues, me topé con muchos obstáculos y muchas dificultades. Dije, no puede ser por aquí. Más bien, tiene que ser por otro lado, tiene que ser por la experiencia, por una nueva metodología. Bueno, dentro de la teología, ya ustedes se saben de memoria cuál es la estructura del libro, por lo que nos han dicho nuestros expositores. Es eso, ¿no? Una antropología adecuada. 2, el tema del amor, desde todos los puntos de vista que yo consideré oportunos. Y 3, ya teología propiamente hablando. Bueno, pues voy a comenzar con la tercera. Descubrimientos que fui haciendo. Uno, que teología no es o sea, una disciplina o una materia que estudiarse, como de hecho muchas veces se ve desgraciadamente en los seminarios. No, la teología es un descubrimiento y es un encuentro con personas. Teología significa reordenar las cosas desde Dios, y esto, además de que hay que justificarlo, pero la cosa maravillosa es que esto es posible. ¿Cómo? Pues acercándose en serio a un método. Es otro descubrimiento. La teología es método, es un estilo de vida prácticamente, en el que lo primerísimo que uno tiene que hacer es encontrarse con la revelación, y sobre todo a través de las escrituras. Y realmente es penoso, por no decir escandaloso, que en el catolicismo, o sea, no se lea la Biblia, si a veces escasamente se lee, y es para muchas veces usarla, abusarla, y para sacar frases para sostener algunos argumentos, muchas veces justamente abusando. ¿Por qué? Porque pues la Biblia es un organismo vivo, eficaz, siempre nuevo y completo, que no puede fragmentarse ni puede ser usada, y menos con abuso, para sacar así frases. Y pues eso es una pena y un escándalo, y una pérdida de la aventura verdadera que hay ahí. Entonces, bueno, otro de los grandes descubrimientos que están plasmados ahí es que el cristianismo no es ni una religión, ni una doctrina, ni una moral, primariamente, sino ante todo es el encuentro, es un evento, es una cosa que te toca la historia. Es un encuentro, por tanto, con una persona, con mayúscula, que es la persona amorosa de Cristo. Y esto, y a Cristo, para entenderlo, hay que leer el Antiguo Testamento. Y te lo vas encontrando ya desde el Antiguo Testamento a través de este pueblo que cuenta con bastante honestidad su propia historia, que es la historia de Israel, donde como que hay un pecado original, una necesidad de redención que se va arrastrando, porque además la Biblia está compuesta como una historia. Ya Ana Mari nos dijo prácticamente una buena síntesis, pero es la historia de una familia, de familias, no es la historia de un pueblo, porque además de hecho ni siquiera se dice pueblo, se dice familia, casa de Israel. Bueno, son algunos de los descubrimientos, y que el cristianismo, lejos de ser una imposición, es más bien una propuesta, y eso es lo que significa el evangelos. De hecho, ya después, desde la filosofía, una filosofía sensata, atenta a la realidad, que no sea un aprendizaje de memoria, sino interpretación, autointerpretación, ante todo, también se descubre que la realidad es un don, es un regalo, es una oportunidad. La realidad radical, que es la persona, cada uno en sí mismo, porque nadie puede ver la realidad si no es desde sí. Y bueno, estas realidades o estos aspectos están presentes, por ejemplo, en las escrituras. Y no solamente eso, en la mitología griega y en otras grandes escuelas del amor. Entonces, bueno, teología, ordenar. 2, que el cristianismo es relación ante todo. 3, la importancia de la experiencia. Y por eso, pues, ya en esos relatos míticos, con un lenguaje solemne, que son esos primeros capítulos del Génesis, pues son tan poderosos que están puestos al inicio. ¿Y de qué nos hablan? Pues nos hablan de las experiencias más profundas humanas, como la mitología griega, que son pues el enamoramiento, el deseo de unidad, el deseo de estar con el otro,
de hacer una historia para siempre, los dos, de realizar una sola carne, ya con este lenguaje poético, la soledad, la desnudez, son experiencias que no las tiene un señor y una señora que se llamaron Adán y Eva, allá en quién sabe cuándo. No, Adán y Eva, además de que no son los nombres que se usan para el muchacho y la muchacha que aparecen al principio, pero en tal caso, ese muchacho y esa muchacha somos cada uno de nosotros. O sea, es una lectura de nosotros, no es una cosa histórica del pasado, es el hombre tal cual siente esos anhelos. Y bueno, eso es otro de los grandes descubrimientos, que la revelación, ante todo, pues es alianza. Esto es una cosa fundamental. Los seres humanos no somos seres creados aisladamente ni para la propia autopromoción, sino que somos seres relacionales. Y la palabra que se usa, beit, eso es la palabra alianza. Y además es una alianza esponsal. Esto es una de las cosas gigantes, pero tremendamente ignoradas en general y en el cristianismo, para comenzar, y es que el lugar donde se revela esa alianza es el cuerpo, aunque no solamente, y que el amor que hay entre hombres y mujeres, por ejemplo, en una boda, pues revela el amor de Dios, el amor que Dios debe tener por nosotros, ¿no? Cuando un novio o una novia se ven, se besan, se comparten en ese momento tan especial, celebrativo, que es la boda, pues bueno, ahí nosotros aprendemos cómo debe ser, claro, análogamente, es una analogía, cómo será el amor de Dios si así es el amor de los hombres, ¿no? Pues es la analogía. Y otra analogía es que leyendo las escrituras, como una boda judía, como ya nos hablaban, entendemos cómo es el amor o cómo debe ser el amor de los hombres. Porque el modelo, otro gran descubrimiento, pero que es impresionante cómo se ignora, otro descubrimiento es que nuestro modelo no es Adán, no estamos hechos a imagen y semejanza de Adán, sino a imagen y semejanza de Cristo, es decir, estamos o hemos sido creados para ser divinizados, redimidos, y es ahí donde tiene sentido el pecado original. El pecado original es, por así decir, no estar a la altura de esta grande vocación a la que hemos sido realizados. Otra de las grandes descubrimientos, estoy explicando solamente algunos poquitos, es por ejemplo que esta vida no es una expulsión, no tenemos que lamentarnos porque estamos aquí en un miserable valle de lágrimas. No, al revés. La expulsión, entre comillas, porque de hecho no se habla de expulsión en el Génesis, del paraíso, es en realidad un meternos en la historia. ¿Y qué otra cosa es el amor? Sino una historia. La historia como una oportunidad para amar. Es decir, para nosotros colaborar mínimamente con la gracia y con la redención. Y una de las cosas también maravillosas que hay aquí en las Escrituras es que pues no se pide de las personas que tengan valores o que sean virtuosas, ni siquiera que sean fuertes. No, se pide, y estos son los mandamientos, dos cosas: escucha y ama. Los primerísimos mandamientos, o lo que inspira, digamos, el mandamiento, no es el amarás a Dios sobre todas las cosas, como lo aprendemos a veces de memoria. No, lo que inspira todo es, a ver, escucha, pero ¿eso qué significa? Shema Yisrael, escucha tu cuerpo, escucha que has sido, que la vida es un don, que la vida es eso, regalada, pero no hecha, sino por hacer. Y bueno, esto también nos lo dice la filosofía, que tenemos una oportunidad para ir colaborando con la gracia, y bueno, que además en tal caso sí son necesarias las virtudes. La habilidad, que es un arte para amar, pues hay que trabajarlo con virtudes, formando la inteligencia, la voluntad, la libertad, la conciencia, fortaleciéndonos en otras muchas áreas de nuestra vida, no abandonándonos al temperamento, sino a través de nuestro carácter,
ir formando una personalidad para ser hábiles para amar. Y esto está muy bien. Después, prepararnos en pareja, caminar, o sea, definir etapas, etcétera. Pero aquí la buena noticia es que en la Biblia no hay nadie perfecto. Bueno, menos la persona de Cristo, obviamente, María, pero y con bastante honestidad, el mismo pueblo de Israel, presentando todos estos personajes, porque es una fila infinita de personajes, de todos se dice o se hace referencia a algún defecto, hasta los más grandes, Moisés, David, Abraham, Isaac, Jacob, José, todo bordo con José son bastante más discretos, pero prácticamente todos los hombres de las Escrituras revelan su lado frágil y, por tanto, pues no podemos confiar solamente en las fuerzas humanas y en la virtud, pues, que es la fortaleza, sino que está presente siempre el elemento de la gracia. Y pues esto es una intuición que hay en todas las religiones, prácticamente, y en todas las culturas, pero que que está de manera muy clara en las Escrituras y en la revelación judeocristianas. Y bueno, para no estar aquí toda la noche compartiéndoles algunos de los descubrimientos, otro, quizás el central, hacia el que hay que ir, es que se descubre el sentido del matrimonio. ¿Qué sentido tiene el matrimonio? Bueno, pues es justamente la respuesta al anhelo que todo ser humano tiene de amar para siempre. Y también se descubre que el modelo, o más bien el matrimonio en general, y sobre todo el matrimonio entre bautizados, consiste en estar insertos en esa historia de amor entre el esposo y la esposa, Cristo y la comunidad a través de la iglesia. Esto es, y no es nada más traer a Dios al propio matrimonio, que está muy bien, pero es estar insertos en el misterio. Y por eso se usó al inicio la palabra misterio. La palabra misterio es muchísimo más amplia que sacramento, pero ya después se usa la palabra sacramento, porque el misterio abarca muchísimo más, pero bueno, el matrimonio es un misterio y es esa inserción en el misterio. Y la segunda cosa es que el modelo de amor no es Adán, sino Cristo. Y el modelo de ese Dios que vamos viendo, esposo, que se presenta ya física, carnalmente, que padece, muere y resucita, bueno, pues las propiedades de ese amor son la fidelidad, la exclusividad, por tanto, pues eso excluye la poligamia, excluye el divorcio automáticamente. La fidelidad pues, implica el gesed, implica muchas otras virtudes. Es un amor fecundo y es un amor total, que total significa que no se queda solamente con el cuerpo o con las experiencias bonitas que me da el otro, sino que, bueno, pues, es que, perdón, estaba leyendo el chat, me distraje un momentito. Bueno, pues esas son las 4 características. Sí, total, que no se queda solamente con eso, ni el cuerpo, las experiencias, sino que va a la totalidad de la persona. Y la relación entre personas solo es posible viendo al otro como un fin, como un misterio, y no como un camino o un medio al que usar. Bien, y pues ya para ir terminando, algunas de bueno, pues con esta teología uno también descubre que se necesita una epistemología. Epistemología significa una base donde fundamentar. Y pues aquí descubrimos la necesidad que tiene la teología de una filosofía previa o, digamos, sistemática, o al menos de una sana relación con la realidad. Porque si no, pues es una secta, un fundamentalismo, un abusar de las escrituras, y hay muchas formas de fundamentalismo en la actualidad. Fundamentalismo significa la lectura infantil y violenta de las escrituras para los propios fines. Y eso lo vemos en las 3 grandes religiones. No quiero tocar ese punto, pero cuando no hay una antropología, algunas mismas presentaciones de la teología del cuerpo a las cuales les falta la base antropológica,
No hay que olvidar que Karol Wojtyła es ante todo un antropólogo, es un filósofo que sí le da ese fundamento, pero cuando no, pues justamente se cae en la secta y no en la comunidad creativa. Y el discurso se vuelve válido solamente entre católicos, cuando en realidad el Evangelos, la buena noticia, es absolutamente para todos. Y de hecho, lo que salvó al cristianismo de ser una secta más en el mundo antiguo fue justamente esa genial idea de asumir toda la filosofía, todo lo bueno que tuvieran todas las culturas, asumirlo, y eso incluye la mitología griega, la filosofía griega en esa época, y bueno, la filosofía en general. Bien, y los puntos fundamentales de la filosofía pues son absolutamente urgentes en nuestra época. Nuestra época se caracteriza sobre todo no por la maldad, porque no somos ni peores ni mejores que el resto de las épocas, se caracteriza y va a pasar a la historia como una sociedad desconectada de la realidad. Desconectada de la realidad, pero ¿qué es la realidad? Pues lo que hay está allá afuera, el propio cuerpo. O sea, somos la sociedad más espiritualista que ha existido. Nos desconectamos de lo real, nos desconectamos del lenguaje, si una cosa no se nos antoja o no la queremos reconocer como es, bueno, le cambiamos de nombre y se acabó. Y bueno, en el campo del arte contemporáneo es un modelo de esa desconexión con la realidad. Muchas veces auténticas basuras las venden a millones y bueno, obviamente ya después se van devaluando, pero es una muestra, porque el arte siempre va por delante de la sociedad, es una muestra de esta desconexión. Bueno, por tanto, yo quise poner ahí, antes de toda esta teología, todo este recorrido, este acompañamiento que va desde la recuperación del sentido de la realidad, de la verdad, y ahí también hay alguna terracería un poquito más teórica, pero por la que hay que pasar, la importancia de la experiencia, de interpretar la propia experiencia. La experiencia es un dado porque tarde o temprano pasamos y el que muchas veces no podemos evitar. Entonces, lejos de vivir trágicamente, pues hay que interpretar la propia experiencia. La verdad, redefinir persona, y se descubre que la persona es indefinible. O sea, tú puedes definir persona, pero no puedes definir a las personas. Cada persona es un misterio. Esto, pues cualquiera que esté casado lo sabe. El otro, a pesar de estar 25 años casados, sigue siendo un misterio, sigue teniendo así como pozos incognoscibles, incluso para sí mismo. Se va descubriendo, va cambiando, en fin. Es decir, hay una especial presencia de alguien con mayúscula detrás de la persona. Detrás de la persona tiene que haber un proyecto. Por eso se habla de la persona como misterio, como presencia mistérica, como misterio que proyectar, resolver, etcétera, y que no hay persona que no sea sexuada, y que la sexualidad es una estructura estupenda de la que Dios, a diferencia de los animales, porque hay infinitas diferencias entre la sexualidad humana respecto a la de los animales, bueno, es una estructura de la que Dios se vale justamente para conducirnos al amor, porque aman a los seres humanos, porque son sexuados y porque quieren hacer su historia para siempre con el otro. Entonces es ahí donde, bueno, aparece también el laberinto de los sentimientos, el laberinto de la atracción, la belleza, el deseo y por tanto también el riesgo de una relación de dominio, de vergüenza en sentido profundo, es decir, de falta de comunicación, y por tanto la necesidad de bajar, por así decir, esa redención a la relación, tanto a nivel personal como en pareja, la necesidad de establecer etapas, las estancias del amor. Y bueno, el resultado de todo, y ya con esto voy a terminar, el resultado de todo es que se puede responder afirmativamente a la pregunta: ¿es posible amar y ser amado para siempre? Y la respuesta es sí, si se está abierto al misterio y se ponen los medios, pocos medios que uno tiene a su alcance para verdaderamente realizarlo. Pues muchas gracias y pues me quedo a total disposición. Muchas gracias por esta celebración que hemos organizado, bueno, que de hecho han organizado más bien para sumarnos a esta obra.
Y pues nada, devuelvo la palabra a Jerónimo. Muchas gracias, doctor Oscar. Sin duda alguna, el autor de este conocimiento que nos compartes a través de este gran libro, ¿no? Meditado, estudiado, reflexionado durante muchos años y que sin duda alguna pues nos da mucha claridad en los caminos que debemos de seguir, ¿no? En las distintas vocaciones, que el fondo es en la vivencia de la plenitud del amor. Antes de pasar a un espacio breve de 10-15 minutos de preguntas y respuestas, quisiera compartirles que el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II tiene un área específica de publicaciones que busca ofrecer materiales especializados en los temas de persona, matrimonio y familia. Y el día de hoy queremos ofrecerles a ustedes una promoción especial para que puedan adquirir esta riqueza de la cual hemos estado hablando el día de hoy, el libro de Amar, Misterio y Proyecto, con el código #AmarProyecto2, todo en mayúsculas. Aplicando este código en el carrito de compras, tendrán el envío, se incluirá de manera gratuita en la compra del libro. Acabo de poner y compartirles en el chat esta información, el link de nuestra librería, en donde además de encontrar esta gran obra, encontrarán muchas obras más con el objetivo y fin de ofrecerles a ustedes materiales especializados en persona, matrimonio y familia. Ahora, para continuar, abro este espacio de preguntas y respuestas en donde ya tenemos una primera pregunta que Federico Santos nos comparte, agradeciendo primero la ponencia al doctor Oscar y le comenta, ¿pudiera ampliar su crítica a la teología que se enseña en los seminarios? ¿Algún libro de filosofía que recomiende para contrarrestar la falta de esta en el mundo contemporáneo? Bueno, más que una crítica a la teología de por sí que se enseña en los seminarios, es un poco a la metodología y también a los seminaristas más bien. O sea, la actitud muchas veces es de aprendizaje y no de descubrimiento. Y bueno, a partir del siglo XX se han hecho muchas mejoras en la misma presentación de la teología. Entonces, más que a la teología, es eso, a la actitud con la que muchas veces se va a estudiar. Y bueno, y tu pregunta es muy interesante porque eso nos lleva también a la actitud que se tiene ante la filosofía en la formación, que a veces se ve como un requisito, y además de por sí la filosofía no es un paseo sobre un campo de rosas, o sea, requiere hincarle el diente, y eso a muchos los desanima y hace que la pasen un poquito de noche. Entonces, más bien me refería a eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Quisiera compartirles o leerles una reflexión que nos hacen en el chat Pedro Antonio, ¿no? En donde nos comenta que es un excelente trabajo magistral, gran aporte a la humanidad y a todos los que nos cultivamos con lecturas edificantes y positivas. Escuche Israel, Deuteronomio 6:2-6. No todo es voluntarismo, Pelagio. Muy bien, profesor, por hablar en base de la gracia. Y no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta directamente, no por medio del chat, sino directamente al doctor Oscar. Mientras reflexiona la pregunta, le comparto, doctor, es que pues este es haciendo referencia a su libro, ¿no? Es un legado, un regalo para poder ahondar en el misterio del amor. Y yo quisiera hacerle una pregunta en relación a lo último que nos acaba de comentar. Pues realmente existe respuesta para
si hay una respuesta para vivir el amor en el misterio y proyecto personal. ¿Hay una respuesta genérica o es una respuesta específica de cada uno de nosotros, o que cada uno de nosotros, perdón, tiene que descubrir o discernir? Bueno, pues esa pregunta la podemos responder en un semestre, pero así tratando de hacer una síntesis, sí, o sea, toda persona está llamada a descubrir a través de su estructura sexuada, descubrir que es una persona amorosa. O sea, todo ser humano, absolutamente todo, independientemente de su condición, de sus características, el color de piel, lo que sea, está llamado a amar y es una persona amada. Ya después, en la práctica, encontramos dificultades. Encontramos las dificultades a nivel personal, después en la pareja, ya después andando en el camino, pues una señora que pues tiene dificultades con su marido, con sus hijos, con el trabajo, etcétera. Bueno, pues esas dificultades son absolutamente naturales y pues es ahí donde aparece otra necesidad, que es el acompañamiento. O sea, en general, en nuestra sociedad, pues somos bastante frágiles y necesitamos, o estamos más necesitados en general del acompañamiento. Pero regresando un poco, sí, es absolutamente verdadero que todos estamos llamados a amar y hay dos posibles caminos, el celibato y el matrimonio. Y pues esto es otra maravilla. Pero también descubrimos en la actualidad que hay muchas razones insuficientes, por tanto, no amorosas para no casarse. Pero bueno, o sea, descubrimos a través de la estructura sexuada que somos seres de alianza. ¿Sí? Un poquito va por ahí. Bueno, no sé si te respondí o te dejé más confuso, más confundido. No, sí. Muchas gracias, doctor. No, me enviaron otra pregunta de manera personal en la que nos dicen, ¿por qué relacionar el matrimonio con el proceso o las bodas judías? Como nos comentaban, haciendo referencia un poco al capítulo que nos comentaba la maestra Ana María, ¿por qué hacer esa analogía de esta relación con las bodas judías? Okay. También muy buena pregunta. Bueno, porque la revelación que Dios hace de sí mismo está principalísimamente en las Escrituras. Eso para comenzar. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de leer las Escrituras. Bueno, cuando uno lee las Escrituras, descubre, sin inventarse las cosas, descubre que están organizadas como una alianza entre Dios e Israel, pero esa alianza, esa historia que abarca unos 2000 años, está organizada justamente como una boda judía. Entonces, no es un esquema que nosotros le ponemos, es algo que descubrimos ahí, que los sabios o las personas, los inspirados que organizaron las escrituras, así lo organizaron, o sea, así está. Es como decir que la mitología griega está escrita en griego, o sea, es un hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? A ver, si esto es lo que Dios quiere decir de sí mismo, luego, por otro lado, descubrimos que el matrimonio no es una cosa inventada por el hombre, por un lado, no es tampoco nada más una cuestión natural, sino es algo más sobrenatural. Y que la relación o el amor que Dios tiene por nosotros usa esa analogía o esa figura. O sea, no somos nosotros los que la ponemos, sino que ya está ahí. Y si está ahí, por algún lado. Pero la pregunta también es interesante por otro lado, y es que, a ver, ¿dónde encontramos la revelación sobre el matrimonio? Pues la encontramos en el cuerpo, en la naturaleza y en las escrituras. Y ahí todo embona, por así decir. Es decir, el matrimonio cristiano y el matrimonio en general, pues no tiene que ver con la procreación ni con la conservación de la especie, ni mucho menos. Tiene que ver con algo biográfico, no es algo biológico, sino algo mistérico, mucho más profundo. Entonces va por ahí. Y bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero pues yo te invitaría a que te adentraras un poquito más, a que descubrieras, incluso cuando leas las escrituras o no sé, escuches alguna lectura,
la veas en esta clave y todo cambia. Y pues eso le da sentido. Y de hecho le da sentido a las personas que no se casan también, porque su relación, a pesar de no haberse casado, porque querían y no pudieron, o porque haya sido, no deja de ser su relación esponsal con Dios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por esta respuesta. Pasamos a la última pregunta de la noche. En la actualidad es sumamente difícil afrontar el tema del amor, ya que la corriente de la ideología de género en sus múltiples aristas, ahogan la verdad y ha implantado su engaño en la mente de nuestros jóvenes. ¿Cómo llegar a ellos sin que vean el tema con prejuicios ideológicos? Bueno, pues uno tomando nosotros conciencia, formándonos, como el bombero que pues, si va a apagar un fuego, pues tiene que estar fuerte él, ¿no? O sea, preparándose uno personalmente. Y dentro de esa preparación, identificar los 4 modelos de amor que hemos tenido a lo largo de la historia que nos distorsionan. El último modelo de amor es el amor líquido, que vea o quiere usar a las personas como usamos los Kleenex y las botellas de plástico, etcétera. Bien, teniendo en cuenta, o sea, metiéndose en eso, o sea, formándose, pues el siguiente paso es que desde niño, desde que la persona nace, irla educando en el don, o sea, valorar las cosas, agradecer, todo eso, tener verdadero contacto con la naturaleza, dejar las pantallas. Antes de los 3 años un niño no tiene que tocar una pantalla, además por muchas razones psicológicas y otras. Entonces, si criamos a los hijos como si fuera la familia una granja en la que pensamos que solamente tienen necesidades físicas y biológicas o de alimento material, pues, o sea, con la pena, pero no estamos haciendo la labor de padres. ¿Ok? La labor de padre es muchísimo más profunda. Entonces, creando un niño mucho más fuerte, pues va a ser menos vulnerable al bombardeo que hay, que de hecho, el bombardeo no es ni sexual, ni el bombardeo, como decía Alejandro al inicio, es más de una desconexión total de la realidad, en la que tú decides lo que hay allá afuera, lo que es tu cuerpo, etcétera, y eso te vuelve tremendamente vulnerable y por tanto también tremendamente manipulable, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Y, pues, más bien hay que crear desde que nacen los niños, bueno, para asegurarnos desde el seno materno, niños fuertes, y los niños fuertes significa eso, con verdadero contacto con la realidad. Menos estimulación temprana y más contacto físico, más apertura con la naturaleza, con el arte, etcétera. Es solamente un punto. Hay otros muchísimos puntos que ya algunos especialistas o psicólogos y psiquiatras pueden ampliar, pero va un poco por ahí. Y ya, no sé, en la adolescencia, si pues eso no se ha dado, con mucha honestidad, preguntar y hacer referencia, en lugar de imponer y dar consejos que no nos han pedido y responder a preguntas que no nos han hecho, más que eso hay que apelar a la experiencia. A ver, tú realmente qué quisieras ser. ¿Qué sientes? Bueno, pues quiero tener relaciones con esa chica. Genial, eso es una cosa maravillosa, tal. Pero ¿por qué en el fondo que quisieras, tal? Y desde una lectura de la experiencia, pues ir abriendo los horizontes a los adolescentes del inmediatismo a proyectos un poquito más grandes, o sea, proyectos de vida, amorosos, que requieran esfuerzo, etcétera. Bueno, va por ahí. Muchas gracias por este tiempo. Agradecemos a los invitados de esta noche, al doctor Alejandro Landero, al licenciado Héctor Sampieri, a la maestra Ana Mari Renner y, por supuesto, al autor de esta gran obra, doctor Oscar Perdiz. Muchas gracias una vez más por este tiempo que ha compartido con nosotros. Sin más, con esto cerramos este gran evento. Les agradecemos su tiempo, su participación. Les comparto. En el chat está el link para poder adquirir el libro y aprovechar esta promoción especial.
por tiempo limitado hasta el 8 de octubre. Y también quisiera compartirles que esta presentación ha sido grabada y la van a recibir por correo electrónico para que la puedan consultar cuando ustedes lo deseen, al igual que la información de la Liga del Libro. Pues muchas gracias, les agradecemos su tiempo y con esto damos por concluida este evento especial en esta gran presentación del libro de Amar, Misterio y Proyecto.